A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, un gusto compartir con ustedes nuevamente este programa Economía en 3D con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y con Mauricio Pozo. Y vamos en esta oportunidad a tratar un tema de especial interés. Como el país conoce, se acaba de enviar a la Asamblea Nacional por parte del gobierno una ley económica urgente que, de acuerdo a la normativa, tiene la Asamblea 30 días para analizar y discutir la misma. Es la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Ese es el nombre de la ley. Y como aborda distintos temas que son sin duda de importancia para el desarrollo y el comportamiento de la economía hacia adelante, creemos que hay suficiente material para poder analizar la misma. Y para efectos prácticos, quisiera empezar indicando y dar una suerte de introducción al tema. A mi criterio, luego de los 10 años donde no existía un norte claro en el manejo económico, donde se dejaron de lado principios básicos de manejo fiscal, como es, por ejemplo, aspirar a una meta de equilibrio fiscal o ahorrar recursos si las circunstancias así lo permiten, o de generar políticas que reduzcan cierto tipo de impuestos. La ley, sin duda, a mi criterio, abre una posibilidad. Creo que sí es un cambio de rumbo. Creo que de lo que vimos de una década, y yo diría inclusive el primer año del actual gobierno, con el nuevo ministro se abre una posibilidad de cambio de modelo. Y yo creo que desde ese punto de vista es favorable. Esto unido al ambiente más tranquilo del actual gobierno, un mensaje mucho más amigable por parte del presidente, un ambiente de comunicación y de diálogo donde las opiniones son recibidas de buena manera, hace pues que el clima sin duda sea más auspicioso de lo que fue en el gobierno anterior. Obviamente la ley que se acaba de enviar es una ley que contiene muchos aspectos. A mi criterio hay muchos que no están en la ley que deberían incorporarse, hay otros que deberían ajustarse, deberían pulirse, por decirlo de alguna manera, pero eso no quiere decir que no haya una intención de ir por un camino distinto al que se venía aplicando la década anterior y el primer año de gobierno. Hay en ese sentido pues vientos de optimismo sobre la misma. El ministro que acaba de ser nombrado creo que tiene una lectura distinta a lo que tenían los anteriores ministros, y desde ese punto de vista creo que también es una oxigenación del gabinete y una decisión acertada del presidente de la República. Como decía, tiene varios temas la ley, aborda varios aspectos. Tal vez para efectos pedagógicos tratar, si les parece a mis compañeros de la mesa, cada uno de ellos, ir opinando sobre cada uno de ellos y tratar de cubrir pues en el tiempo que tenemos los distintos ámbitos que abarca la ley. Y para efectos de conocimiento de los que nos escuchan, los que nos observan, la ley aborda 18 cuerpos legales y está en la mira de 5 ejes básicos que llaman: la remisión tributaria por un lado, la atracción de inversiones privadas, los incentivos por otro, la eliminación de ciertas exenciones, el fomento a la vivienda de interés social
y finalmente la estabilidad y equilibrio fiscal. Así que si les parece, pues en ese orden podemos empezar a conversar e iniciar el análisis sobre el tema de la remisión tributaria. Tal vez para dar una opinión inicial sobre este asunto. Oye, sí, yo creo que lo que tú mencionaste en la introducción es muy positivo. Hay realmente unos aires diferentes, se puede apreciar, es un criterio totalmente diferente de lo que venía siendo antes. Y esto va a ser muy positivo para el país. Hemos visto, por ejemplo, en la parte política cambios significativos. La actuación del Julio César Trujillo es muy apreciada. Y en la parte económica este cambio está visto muy positivamente por las declaraciones que se han hecho. O sea, ya en base a las palabras de que será el sector privado quien va a tener la batuta en el crecimiento de la actividad económica, como debió ser, como siempre ha sido, digamos, fuera de la época en donde el gobierno del presidente Correa atacó al sector privado y fue un ataque permanente que generó ataque muchas veces totalmente absurdos desde el punto de vista económico, como la ley de plusvalía, la eliminación de los fondos de ahorro, la política del Banco Central de uso de las reservas de una manera totalmente abultada, terrible, que ahora está generando problemas. Entonces, esos aires me parecen a mí que son muy positivos. El proyecto de ley tiene ciertos aspectos de ese pensamiento, pero claro, se requiere de algunas cuestiones adicionales, pero lo importante que me parece a mí es, Mauricio y Daniela, es que debe haber una especie de, hay que gestionar con indicadores, o sea, si ellos quieren empujar la inversión privada, tienen que tener indicadores de lo que está sucediendo con la inversión privada, a fin de modificar algunas de las medidas o pensar en otras medidas que permitan realmente un crecimiento de la producción. Lo mismo en lo que hace relación con la inversión extranjera y con cada una de las variables que ellos están señalando, ¿no? Yo te digo que es importante, no parar con este proyecto de ley, sino ir gestionando el proyecto una vez que haya sido aprobado y con indicadores, sean mensuales, trimestrales, que les permitan modificar muchos de los aspectos en los cuales ellos perseguían que la ley no está cumpliendo, por ejemplo. Me parece un comentario absolutamente atinado. Tal vez antes de entrar en los temas, sí quisiera también tu lectura sobre la ley en general, digamos. Dentro del punto de vista del envío de la nueva ley, lo que más llama la atención y que es bueno es que además se siente que existe ya más coherencia dentro del gabinete. No solamente frente a un texto que se envía que está en coherencia con el Ministerio de la Producción, sino también con los nombramientos de las personas que van a estar a cargo de las diferentes carteras y las responsabilidades. En relación a lo que tú estás diciendo, Rodrigo, a mí sí me parece importante que en las Emplades la encargada del tema de planificación y desarrollo, que es la viceministra, es una exfuncionaria del Banco Central, especialista en temas fiscales, que va a estar muy de cerca acompañando el proceso porque las Emplades también tiene que aportar en este tema, que es Verónica Quintero. Entonces, es bueno porque tú ves ya más coherencia en un equipo que está yendo hacia el mismo lado. Así es. Es correcto. Si les parece, entremos un poquito a los aspectos de la ley para un poco analizar los mismos. Yo había empezado indicando que uno de ellos es la remisión tributaria. No tengo claro desde el punto de vista legal si hay diferencias entre remisión y amnistía, pero en todo caso lo de fondo es que la propuesta es la recaudación de recursos. Como todos sabemos, la situación fiscal es muy complicada, los saldos de depósitos en el Banco Central son muy bajos, los compromisos son enormes y claro, la remisión
genera recursos, aunque sea por una sola vez, pero puede ayudar de alguna manera. ¿Qué es remisión o qué es la amnistía en este caso? Es acogerse a una propuesta del gobierno para que se reduzcan en un 100% el monto de intereses, moras y recargos a los valores adeudados. No es una condonación del capital de las obligaciones, sino de estos conceptos, y eso tal vez hay que aclarar a veces, como que la gente cree que les van a perdonar en totalidad la deuda, y creo que vale la pena indicar esto. Y el otro elemento que me parece importante antes de analizar un poquito más de esto, es decir que cuando se produce una disputa, un conflicto entre el Estado y un contribuyente, en este caso el SRI y un contribuyente, no podemos, a mi criterio, partir del argumento que el contribuyente siempre quiere evadir o no quiere pagar el impuesto. Esto puede, a mi criterio, tener dos lados. El uno es que sí puede haber contribuyentes que por decisiones propias o por la razón que sea no quieren cumplir con ciertas obligaciones tributarias, eso les genera una glosa y entra el proceso a disputa. Y la otra es que ha habido en muchos casos también excesos por parte de la autoridad, en cuyo caso las compañías deciden entrar a disputar porque consideran injusto cualquier tipo de recaudación que se quiera producir. Entonces no podemos en ese sentido partir del criterio de que un proceso de remisión es siempre totalmente a favor de los contribuyentes cuando puede ser el mismo SRI el causante del problema. No podemos partir del criterio de que en resumen, que todos los que están en proceso de remisión son evasores de impuestos. Yo creo que eso es una generalización excesiva que no creo que vale la pena asentar. Así que esto simplemente como un punto inicial. Sí, si me permites. Mira, el SRI cambió muchísimo con el tiempo, ¿no? Cada vez fue reglamentando más cosas, introduciendo problemas, burocracia, a montón de burocracia y papeleo, cada vez más papeleo, cada vez más problemas. Era completamente difícil para muchas empresas cubrir sus obligaciones con el SRI, porque en muchas cosas el SRI no se ponía de acuerdo. Algo que era considerado como gasto, el SRI decía no es gasto. Y ahí venían las discusiones. ¿Por qué? La gestión del SRI fue abultada burocráticamente. Antes era más fácil, era mucho más fácil. Eso tiene que hacer el nuevo ministro. Tratar de limpiar muchas trabas que hay en el propio SRI y tener procesos claros, ¿no? Dice claramente que señalen qué es lo que se debe pagar y por qué, pero claramente estar muy claro específicamente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy nuevo, reciente, que fue el caso de Álvaro Noboa. El SRI le cayó tanto a Álvaro Noboa que le obligaron hasta a vender la hacienda clementina, oye, y fue el bananero que más pagó impuestos. Fue un exceso. Porque hubo excesos en donde intervenía la parte política. El SRI cumplía lo que le decía el presidente Correa. Hay mucha gente que el presidente Correa mandaba a que le investigue el SRI, y el SRI era una policía. Y esa policía no era objetiva, entonces generaba muchas glosas que no eran glosas justas. Y por eso es que cada tiempo tenemos abultados problemas, como llegar a más de 4.000 millones, que sería lo que el gobierno puede percibir de intereses y multas, ¿no? Y de capital, de que cubran el capital, porque van a pagar el capital. Es correcto. Entonces llegan montos tan altos, es porque la gestión del SRI no es una gestión eficiente. Entonces, en esta remisión que se está haciendo ahora, la remisión, deberían ver, como digo, procesos, formas de gestionar que sean mucho más cercanas a la realidad, a lo que dice la ley. Así es, en el caso que tú mencionas del
del Alvarado, el abogado Álvaro Novoa, yo ponía el ejemplo de decir, tenía un lastimado en el dedo y le amputaron el brazo. Un poco así fue lo que le hicieron a él realmente. Pero bueno, es efectivamente, estás en la línea que yo más o menos... Y a otros igual. Sí, o sea, lo que tiene que hacer es ser justo con todos. Así es, así es. Ahora, el tema del SRI, en este capítulo, que es el capítulo de remisión de intereses, multas y recargos, está el SRI, está vehículos, está el IES, aduanas y empresas públicas. Está todos esos rubros. Y claro, en el tema del SRI, una de las cosas que a mí me parecen positivas es la facturación electrónica. El hecho de que tú, frente a las transacciones que haces diarias, se registren y que vayan llegando. Esa política es correcta y deberíamos ir hacia ese camino. Intensificando, sí, eso es lo que está haciendo todo. En el Perú y en Colombia hacen así, ¿no? Están hacia eso. Y me parece que la política actual va en ese sentido también, lo cual es adecuado. O sea, lo importante es que haya un cambio en el SRI, ¿no? En la forma de gestionar el SRI. Y creo que esa es la idea cuando nombraron a la nueva directora. Sí. Ahora, conceptualmente hablando, una remisión, digamos, por filosofía de la aplicación de esto, normalmente tiene que estar inmersa en una reforma estructural del tema tributario, o sea, no puede estar aislada. Y por eso me parece conveniente que la remisión no vaya suelta, esté acompañada con, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que está puesto en el proyecto de ley, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, que está atado un poco al comportamiento de la economía, que también está puesto, y obviamente que no genere lo que se llama en economía un riesgo moral, es decir, que no te produzca esa suerte de incentivo a no pagar impuestos porque sé que me van a perdonar después. De hecho, pero Mauricio, ¿por qué no seguimos en orden? Hablamos de la remisión y seguimos, ya más o menos hemos dado, vamos con lo de el segundo punto para ir. Sí, bueno, es parte de la remisión en el sentido de que tenemos la atracción de inversiones privadas y los incentivos, ¿no? Ahí vamos. Ya, pero de todas maneras un poco lo que quiero decir es que claro, tampoco es lo óptimo que todos los años tengas una remisión de obligaciones. De hecho, eso no creo que sea lo mejor. De hecho, Dani Rodríguez siempre dice que es un mal ejemplo. O sea, sí, es medio darle un premio sin necesariamente partir de que todo el mundo quería no pagar los impuestos. Ya, yo sé que se hicieron 2 remisiones, el 2015 se hizo una, y no me acuerdo qué otro año se hizo, el 2013 creo que fue, no me acuerdo, se hizo otra, pero claro, este es otro gobierno y también hay que entender un poco los problemas de recursos. Y que requiere recursos urgentemente. No, las circunstancias eso son. Pero lo que sí sería una lástima que se deje la remisión sin hacer el análisis de la gestión del SRI. Quizá ahí convengan asistencia técnica internacional, que venga a trabajar como hizo el Banco Mundial, que fue quien realmente creó el SRI. Bueno. Entonces requiere asistencia internacional ahí para mejorar la gestión del SRI. Vamos, si les parece, al tema de las inversiones, los atractivos para inversión privada, los incentivos, y ahí está la propuesta. Obviamente no queremos entrar en demasiado detalle, pero en grueso está la propuesta de eliminar el impuesto a la renta por los 8 primeros años para inversiones en las zonas de Quito y Guayaquil, 10 años fuera de las ciudades y 15 en zonas de frontera, entiendo yo. Sí. Entonces, ese es un incentivo que se ha establecido, que un poco yo lo que he opinado es que me parece bien, pero obviamente esto tiene que ir acompañado de todo un entorno adecuado, porque si ha habido pues incentivos en el gobierno anterior y no dieron los resultados, porque el entorno no fue el correcto. Yo creería, si esto está inmerso en un entorno adecuado, un redireccionamiento de la política, un nuevo norte, y acompañado con decisiones que vayan validando esta propuesta, sí creo que puede empezar a dar resultados. Ahora, mira, otra de las cuestiones aquí, ya hablando específicamente de esto. Esto dice que es una exoneración del 100% del impuesto a la renta por 8 años o por 10 años, dependiendo del sitio donde se realice la inversión. Pero de la nueva inversión, te dice. Entonces,
te están señalando ahí sectores específicos a los cuales va Exacto. destinada esta inversión. O sea, no es general. No es general, No, es específico. Que es lamentable que no sea general y que sea discrecional, primera cosa. Y la segunda es que te señala que la exoneración exclusivamente es a los ingresos que genera la nueva inversión. Si estás en una empresa que te produce, por ejemplo, textil, y que introduces una inversión que es del 10%, digamos, del capital de ese banco, pero que de esa empresa, pero que en realidad te va a generar en producción algo mucho más importante que el 10% del capital. Aquí te dicen los ingresos que te genera la nueva inversión. ¿Cómo tú haces una contabilidad de costos tan eficiente para que te permita indicar que ese ingreso adicional que se está produciendo proviene de esa nueva inversión? Es bastante complicado y nuevamente va a generar problemas en el SRI cuando discutan de qué porcentaje de esas nuevas utilidades provienen de la nueva inversión. Y otra cuestión que a mí sí me preocupa, que se haya puesto que desde el escritorio decidamos qué es lo positivo, hacia qué campos de inversión nosotros tenemos que promover. Si la inversión es un problema de riesgo, en donde corre riesgo el inversionista, y él sabrá en dónde invierte. O en el caso de inversiones viejas, qué tipo de inversión nueva hace en su empresa. Y claro, en ese tema es complicado porque los sectores donde se establece que tiene que haber esta inversión son los que estaban ya previamente establecidos en la ley de régimen tributario y en el Código Orgánico de la Producción. Sí. Entonces, tu ejemplo no aplica porque el tema textil no está. Sí, ¿ves? Por eso te digo, son el artículo 9.1 del Código Tributario Interno. El régimen tributario interno y el Código Orgánico de la Producción. Sí. Y claro, son sectores bien específicos. Entonces, ahí, por ejemplo, no está incluido el comercio, por ejemplo, inversiones en el sector comercio, en algunos sectores. Entonces, eso debe eliminarse, la discrecionalidad. Si nosotros estamos tratando de empujar que haya más inversión, que haya más empleo, que haya más actividad económica, esto debe ser general. Y de hecho, por ejemplo, hay uno de los temas que dice los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones determinados por el presidente de la República. ¿Te das cuenta? Todavía son más. Fíjate, hay un sector que, a mi criterio, por las condiciones del país en cuanto a hacer una economía dolarizada, podría generar incentivos para atraer inversión, que es el sector financiero. No está tampoco. El sector financiero tampoco está considerado. Tampoco está. Y tampoco está considerado la inversión en servicios. Tampoco está. Eso te digo. Tiene que ser servicios logísticos de comercio exterior. Servicios logísticos de comercio exterior. ¿Qué es eso? Transporte, me imagino, no sé. Sí, transporte, supuesto, el catering de los aviones. Bueno, esas cosas. Entonces ese tipo pero eso debe ser general. No debe estar en manos de la burocracia el determinar en dónde se debe invertir. Entonces, eso es muy importante. Y quizá, mira, yo hasta pensaría que es demasiado exonerar el 100% del impuesto a la renta. Y pensar como se hace en otros países, en donde se quiere incentivar la inversión en algunos campos, en donde señalan que dice muy bien, en el caso del Perú, el sector agrícola pagará solamente el 15% de impuesto a la renta y ese 15% se mantiene hasta el año 2041. Pero estos sectores, como ya estaban antes, previamente, tampoco es que, lo que hicieron fue aumentar de 5 a 10 y de 5 a 8 años, porque estos incentivos ya estaban en los otros códigos. Y sin embargo, esto no ha pasado y debe ser, entre otras cosas, porque está direccionado a sectores que no son tan dinámicos. Pero te habla de nuevas inversiones. O sea, son nuevas inversiones de aquí para adelante. Sí, ¿no? Pero de todo... Y lo que te digo a mí me parece, no sé cuál es tu opinión. Pero yo no soy tan amigo de estas diversificaciones, porque te genera distorsiones, ¿no? Así es. Entonces empiezo a ponerme, me voy a inventar el ejemplo, pero empiezo a ponerme la fábrica en
en el cantón Rumiñahui, que está fuera del cantón Quito. Me estoy inventando el ejemplo, para tener una exoneración de este tipo. Es mejor lo más simple y lo más plano posible, donde no tengas tantas exclusiones, sino tengas un tratamiento general. Eso yo creo que en la práctica puede dar un poquito más de espacio de inversión. Ser más general. Quizá, Mauricio, en algunos casos es conveniente que se empuje la creación de nuevos polos de desarrollo, ¿no? Yo recuerdo hablar de Rumiñahui y del cantón Quito, no, pero sí estamos hablando del oriente ecuatoriano, bueno, sí, de la zona fronteriza. Pienso que el tema de la frontera es pensando justamente en que se necesita generar algún tipo, una economía alternativa a una economía. ¿Y qué pasa con la zona que tenía privilegios tributarios de Manabí por el tema del terremoto? ¿Eso sigue vigente, me imagino? Debe seguir vigente. Sigue vigente, pero tampoco es que se ha movido. Pero realmente lo que tú decías, ¿no? Que para invertir se requiere de otros aspectos. Está muy bien la ley que señala esto porque es una demostración de que quiere incentivar. Lo que yo voy es, aquí, yo le haría general, ¿no? Porque eso de escoger sectores y después vas a ver que hay algunas cosas. Ejemplo, tal vez para graficar este tema, cuando tú tienes, por ejemplo, una estructura arancelaria súper amplia y con estratos en número demasiado excesivos, produce distorsiones. Claro. Había el clásico ejemplo, que no sé si es fábula o real, de que alguien se trajo solo zapatos izquierdos en un embarque y zapatos derechos en otro y pagó menos impuestos porque eran partes y piezas. Entonces, claro, eso es simplemente el resultado de generar distorsiones cuando tú abres demasiadas categorías a la aplicación de la política. Las políticas tienen que ser mucho más planas, mucho más. Si estás hablando, por ejemplo, de dar un apoyo a las exportaciones, está bien que digas las exportaciones, les separes del resto, ¿no? Pero el resto de inversiones que tienen que ver con la actividad económica, sean bienes, sean servicios, deben tener el mismo apoyo. Y también llama la atención que no esté la construcción. A mí eso sí me llama la atención. ¿Por qué también? Mira. Ajá. Que ha sido el motor del crecimiento en los últimos años. Eso que llama la la construcción atención. que es o sea, tú podrías calificar por el uso intensivo de la mano de obra, por ejemplo, aquellas empresas que usan intensivamente la mano de obra para beneficiar al trabajo. Pero tampoco es así, porque no necesariamente las empresas que usan intensivamente la mano de obra son las que pagan salarios adecuados. Y la construcción, ¿por qué está afuera? ¿Por qué? ¿Por qué el comercio está afuera? ¿Por qué? Porque los servicios nuevos, digamos, pensando en todas las tecnologías de la comunicación, todos los servicios que puedes generar a través de internet, que esa es la nueva industria, digamos. ¿Sí? Yo te voy a decir algo. En la ley, con la buena intención que estamos comentando, todavía se ven rezagos. Exacto. De un poco la forma de ver el funcionamiento de la economía de la década pasada. Ya vamos a entrar en algunos ejemplos, pero todavía se ve que está inmerso en el proyecto. Yo creo que ahí síguele con esto. Sí, bueno, ahora se nos acabó el tiempo de esta primera etapa, entramos en una pausa y continuamos en un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes mami, descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Estimados amigos, Economía en 3D con ustedes, con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo,
analizando el proyecto de ley que envió el gobierno a la Asamblea Nacional, Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Y estábamos en el punto de la ley que tiene que ver con la atracción de inversiones privadas, hablando sobre la exoneración del impuesto a la renta. Atado a esto está también el tema de la exoneración del ISD para nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. Tal vez decir que el impuesto a la salida de divisas, hemos comentado muchas veces aquí, probablemente ha sido uno de los más grandes errores que ha tenido la aplicación de la política económica en el anterior gobierno. Es una ley que en la práctica ha desestimulado la entrada de recursos por el obvio costo para poder sacar recursos al exterior. Es difícil atraer inversiones cuando se quiere repatriar, hay que pagar un 5%. Y además es absolutamente contradictorio con una economía dolarizada donde debería primar el libre flujo de capitales. Ahora el gobierno ya ha anunciado que va a entrar en un proceso de desmantelamiento del ISD, que lo va a hacer de manera gradual en función de lo que ocurra con la economía. Tal vez para dar mi opinión sobre esto, decirles que es positivo este anuncio, creo que es favorable que se piense levantar, pero me parece muy, por ponerlo así, muy vago y muy general el anuncio. Yo creo que debería ser un poco más específico. ¿En qué sentido? En que se arme una especie de cronograma donde el gobierno esté dispuesto a levantar esto en ciertos porcentajes, más o menos en ciertas fechas. Yo sé que no saben exactamente qué puede pasar con la parte fiscal y el sector externo, pero dejarle también muy en el aire puede dar espacio para que no genere la confianza necesaria. Las políticas ganan confianza cuando las acciones acompañan a los proyectos de ley, por ejemplo, o a los anuncios, y que el día de mañana bajen ya un punto o bajen 2 puntos en el impuesto a la salida de divisas, puede dar lugar para que empiece a recuperarse la confianza en el anuncio hecho por las autoridades. Mira, Mauricio, es exoneración del impuesto a la salida de divisas para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. Uno tiene que suscribir un contrato de inversión para obtener el beneficio de la exoneración del impuesto a la salida de divisas. Eso ya es un problema. Tienen que aceptar mi contrato de inversión, el gobierno, los burócratas. La segunda dice, es para la importación de bienes de capital y materias primas que requiera esa nueva inversión, para los dividendos distribuidos y para los dividendos, ¿no? Para bienes de capital y materias primas, importación de bienes de capital y materias primas. Y no hay para nada más. Eso es lo que tiene. O sea, es una pastecita. Está circunscrito a estos temas, ¿no? Y de la inversión. Y además, no es de la empresa. Y además es engorroso de hacer. Claro, pero eso mismo, la burocracia, ¿no? Cada vez aumenta más. Ahora queremos reducir burocracia. Y aquí hay contratos de inversión. ¿Con quién? ¿Con quién tengo que hablar para presentar mi contrato de inversión? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Yo soy el que estoy corriendo riesgos. Entonces, a mí o me exoneran o no me exoneran. Pero, y eso de exonerar las nuevas inversiones, o sea, las inversiones viejas de un mismo producto, del mismo sector, no tienen esa exoneración. Entonces estás generando un problema a los antiguos que no tienen nuevas inversiones frente a las nuevas inversiones. Tiene esta exoneración. Por eso que lo que tú señalabas, la exoneración al impuesto a la salida de capitales, tiene que ser señalado, por ejemplo, yo diría, el 30% de las importaciones de bienes de materias primas y al 40 o 50% de las importaciones de bienes de capital, pero general, no a las nuevas,
a todos. Eso sí tendría un efecto en la actividad económica mucho mejor. Y no habría los inclusive el inversionista que ya le metió plata o algún negocio se va a sentir perjudicado. ¿Y cómo claro. así que yo ya trabajé en condiciones adversas, al nuevo le da un beneficio que yo no tengo? Esa es la forma de ver. O no he tenido. Una buena política, buenos aires, como decimos nosotros, nuevas. Pero esto de aquí continúan con la burocracia. Y con esto de discriminar a uno frente a otros. Entonces, más lógico, en vez de exonerar el 100% del impuesto a la salida de capital, exoneren una cantidad para las materias primas de todos y para los bienes de capital. Que el país requiere formación bruta de capital para generar empleo, para tener un empleo más productivo. Son como esas normas que haces para que no pase. O sea, es tan complicado que se logre hacer que la gente desiste. Entonces, por eso digo que debe monitorear. Ajá. Si se acepta esto, monitorean a ver qué tal. Ahora, yo te digo algo. Hasta el año 2007 no había impuesto a la salida de divisas. ¿No? Eso empezó, como recordemos, con 0,5 y fue subiendo hasta ser el 5%. Y claro, aquí hay una suerte de dilema, ¿no? Tienes algo que restringe la inversión, pero que se ha convertido a lo largo del tiempo en un ingreso tributario importante. Así es. Es el tercer impuesto de mayor recaudación. Recaudaron el año pasado, si no recuerdo mal, alrededor de 1.300 millones, después del impuesto a la renta y el IVA. ¿Y eso qué significa? Inclusive, que cuando tú ves la tasa de crecimiento del año anterior, crece, si no recuerdo mal, el 13 o el 15% frente al año previo, es decir, al 2016. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que a pesar del impuesto sigue saliendo la plata. Por lo tanto, no es un problema de la tasa, es un problema del entorno. Si no mejoras el entorno y le subes mañana 6, igual van a seguir sacando la plata. Así es. Entonces, si no mejoras todo eso, esto no va a funcionar. Yo en ese sentido sería mucho más, no sé si la palabra es draconiano, pero yo pondría una eliminación absoluta del impuesto a la salida de divisas, gradual, escalonado, con cierto tipo de cronograma. Puedes hacerlo también así como estamos hablando, de que para las importaciones de bienes de capital y materias primas primero, puede ser, sí, frente al resto de motivos por los cuales se cobra el impuesto a la salida de divisas. Pero esto debe ser monitoreada, lo que yo digo, monitoreada, porque estamos hablando de que tenemos que corregir el déficit fiscal. Y este es un impuesto importante. Entonces hay que monitorear, decir, ok, por eso yo no estoy de acuerdo del 100%, sino poner un 10%, un 15% generalizado a todos y monitorear para ver cuál es el efecto que está teniendo en los ingresos del sector público, cómo el sector público está bajando gastos, a fin de monitorear y ver en relación con las metas que tengan de déficit o superávit primario. En base a eso, ir moviendo estos impuestos que de una manera preferente. Este sí de manera preferente. Hay otros aspectos que menciona la ley sobre este mismo ámbito y que tiene que ver con otros incentivos. Hablan, por ejemplo, de la eliminación del impuesto a la renta por 10 años para administradores u operadores de sedes, zonas especiales de desarrollo, zonas francas, para ser más simple. Extensión del impuesto a la renta aplicable a las utilidades y rendimiento que generan las acciones, participaciones u otros derechos, tarifa única del 8% en la utilidad generada por venta de acciones, entre otras decisiones. Yo creo que sí, va en la línea correcta también, ¿no? Sí. O sea, pero hay otros impuestos chiquitos que generan mucho ruido y no son tan importantes en términos de la recaudación. ¿Por qué grabas con impuesto a la transacción de acciones, al cambio de acciones? ¿Cuál es el motivo? Y sabes que conceptualmente no tienes razón. No tienes razón. Porque tú ya pagas impuesto a la renta y el dividendo de acción es un resultado del ejercicio. Claro, la venta de acciones no tiene que ser grabado. En un mercado de capitales absolutamente débil. Ahora mira, hay una parte, no sé dónde, que hay la exoneración del impuesto a la salida de divisas para la contratación de préstamos externos del sector privado. O sea, el sector privado puede traer
préstamos externos ya no solo de bancos, sino ya no solo de paraísos, fuera de paraísos fiscales, sino los recursos que en préstamos externos que el sector privado traiga del exterior, esos estarían exonerados del impuesto a la salida de divisas. Eso me parece importantísimo, porque lo que el país requiere es que vengan recursos, y esta puede ser un motivo para que se puedan ingresar recursos al país de una manera importante. Mira, si un inversionista quiere realizar una nueva inversión para beneficiarse del impuesto, de la exoneración del impuesto a la renta, él puede traer sus recursos del exterior, y esa traída de sus recursos del exterior van a estar exonerados del impuesto a la salida de capitales después, ¿no? Y además, la gente que se habla de que el ecuatoriano tiene una gran cantidad de recursos afuera, a ellos hay que dar incentivos para que traigan la plata aquí al país. Y uno de esos es eliminar el impuesto a la salida de divisas para la contratación de préstamos externos. Esto le ayuda muchísimo, por ejemplo, al sector bancario de las microfinanzas, porque ellos, la fuente de financiamiento de las microfinanzas en el Ecuador, son préstamos externos. Y no son préstamos externos de bancos, sino que vienen de paraísos fiscales. Sí, y de fondos de inversión. Y de fondos, entonces que no están exonerados. Y esto es un gran apoyo a la labor que realizan estas instituciones. Que es una labor importantísima, porque presta mucho al sector rural, que no tiene mucho acceso al crédito. Y a los excluidos del sistema financiero. Es correcto. Entonces, esa es una excelente medida que a mí me llama la atención que no estén hablando, que no hagan publicidad de esto, porque esto es importantísimo. Ahora, fíjate, aquí hay otro tema que quería comentarles, que yo al menos estoy en desacuerdo. Están eliminando las exenciones para la 13ª y 14ª remuneración para los que ganan más de $100,000 al año. Y las deducciones que uno normalmente se hace con gastos de alimentación, salud, etcétera. Esto es ilegal. Tú no puedes con una ley tratar de forma discriminada a la gente. La gente que gana más de $100,000 está pagando el 35% de impuesto a la renta. ¿Qué? Y ya paga una cantidad mayor porque tiene un ingreso mayor, que es la progresividad del impuesto a la renta. Si eso ya está cumpliendo, ¿qué razón tiene la eliminación de esta exención? No puede la ley trabajar a ti sí, a ti no, eso es ilegal. Es absurdo eso es absurdo. Totalmente absurdo. Eso deben eliminar. Así como no está aquí una cuestión muy absurda, que fue la tasa aduanera. No está eliminación aquí. No, eso sigue todavía. Eso sigue. Eso debieron haber puesto. Si un impuesto al peso, realmente. Si se quiere cambiar. Y otra cuestión que no hay ahí nada, son los tratados bilaterales de inversión. Y los de arbitrajes de afuera. Y los arbitrajes. Tienes que tener arbitraje. El Ecuador va a tener que modificar la Constitución para tener, como tienen casi todos los países, y sobre todo los países pobres, tienen la resolución de conflictos en un organismo como el Banco Mundial. Así es, ese es un tema que falta y que para la inversión extranjera es absolutamente fundamental. Y no sé si vos recuerdas del procurador del Estado, que era el abogado del país en estos negocios de las discusiones, cuando se tuvo que pagar la OXI, él dijo que el país salió ganando, porque lo que había recibido de lo que se tomaron de la inversión de OXI era mucho mayor que lo que tenían que pagar. Y eso fue a través de la OXI. Y ese tema fue a través de la... En el CIADI. Ese sí digamos, fue una negociación que el Ecuador asumió luego de que se tomó la OXI por asalto, digamos. Y efectivamente, lo que pedía la OXI era mucho más, pero poco a poco fueron reduciendo, y resulta que lo que el Ecuador logró explotar en ese campo, que era uno de los más, era mucho más. Pero en términos intertemporales, digamos, lo que eso significó en términos de credibilidad para el país y lo que eso significa en términos de próximas inversiones extranjeras, es muy malo. Daniela, el ministro acaba de hacer unas 2 rondas
¿Y quiénes son los que están participando? No son las empresas americanas conocidas Exacto. a nivel mundial. Están participando venezolanos, ecuatorianos y empresas que muchos de los que hablan, dicen, están participando para después vender la concesión. Bueno, si les parece, para irle dando fin a este análisis, bueno, está lo del fomento a la vivienda de interés social, ahí hay una facilitación de los trámites que me parece que es positivo, y tarifa cero y devolución del IVA en la construcción de vivienda de interés social. Pero ¿tú crees que sea factible esa simplificación? No sé. Dicen 10 días para todo. Está puesto en la ley. Esperaría que puedan hacerlo. Porque los municipios les dicen tienen que resolver todo en 10 días. Pero mira, el Eso es sector una de la locura. construcción no tiene el beneficio de la exoneración de impuesto a la renta. No tiene. Aquí podría haber sido. Pero El está sector. solamente para vivienda de interés social. Pero yo te digo en general. No tiene. Y está Eso debería. definido lo que es vivienda de interés social. Por ley. Por monto creo que es, ¿no? Es por ley. O sea, dependiendo. Si tú estás en las zonas rurales, es 18,000, hasta 18,000, hasta 20,000 más o menos. Y si es en la zona urbana, hasta 30,000. ¿Te das cuenta de esa discriminación? El país lo que necesita es que la actividad económica se mueva. Y el tema es que aquí tú estás incluyendo a todos los gobiernos autónomos, a todos los municipios, porque a la final son los que tienen que dar todos los servicios básicos. Sí. O sea, tú haces aprobar un proyecto y le dices Bueno, el que municipio, apruebe es el municipio realmente. sí, pero le toca al municipio, ponga el alcantarillado, ponga el Sí. ponga el otro, y en eso no están pensando tampoco. O sea, es complicado. Sí. O sea, por eso el monitoreo, sigo insistiendo, eso te va a dar. ¿Podemos nosotros pasar a otros sectores de la construcción que no sea exclusivamente a darle este beneficio? Una especie de panel de control donde tú veas todita las Claro, luces, tienes que ver. cómo van. Así se maneja la economía en forma discriminada, como se hace aquí, que esto para esto, esto para el otro. Tienes que tener un panel ahí de... Sí. ¿Qué les parece si entramos un poco al tema de la sostenibilidad fiscal y el límite del endeudamiento? Simplemente para recordar. Dice, no se aprobará el presupuesto general del Estado si tiene un resultado primario con déficit, se mantiene el límite del 40% del PIB, los ingresos provenientes de la explotación de una recursos pregunta, forman Mauricio. un fondo. Ese que no se apruebe el presupuesto del Estado si no tiene un déficit primario igual a cero, ¿y es del próximo año también? No, esto yo creo que es para el 2021. Ajá. Eso es. Ya esto es gradual. Es gradual. Y hay que, dice, incumplimiento de las reglas, el ministerio tiene que presentar un plan de estabilización fiscal para aprobación de la Asamblea. Yo tengo aquí unos comentarios, si ustedes me permiten, muy rápidamente. El uno es que el 40% del PIB es para todo el sector público. Y hay algunos alcaldes, y yo no les quito la razón, que dicen, oye, yo no estoy superado los límites de endeudamiento, pero el rato que ya está superado por parte de todo el sector público, me están frenando el financiamiento a mí como municipio, por ejemplo, para el financiamiento de ciertas obras. Esto que vaya con cargo al gobierno central, porque el gobierno central tiene toda la facultad de ignorar, por ejemplo, rentas. Si actúa de aval en un crédito que hace el municipio X con el exterior y el municipio por razones varias no paga, ¿qué es lo que pasa? El gobierno tiene el aval, pero el aval es ignorando las rentas del propio municipio, es decir, no le transferiría porque no pagó. Entonces algunos municipios tienen una preocupación de que esto sea para todo el sector público, como ya superaron el 40 hace tiempo, ahora se ven frenados en no poder contratar nueva deuda. Hay una transitoria. Es uno de los temas que vale la pena comentar. Hay una transitoria, la 13ª, que te dice la deuda contraída por los gobiernos autónomos descentralizados con aval fiscal no se incluirán en el cálculo del límite del endeudamiento público. Es que verás, con aval o sin aval, igual está garantizado la recuperación para el fisco. Porque, Pero sin aval solamente puede Quito y Guayaquil. claro, pero Solamente Quito y Guayaquil. Pero, sí, Quito y Guayaquil, pero Quito y Guayaquil está parte del sector público no financiero. Pero sin Sí. aval, ¿y quién es el prestamista? Cualquiera de afuera. Cualquier- No, por eso te digo. Un pero- multilateral, cualquiera. No conviene, o sea, porque ahí la tasa de interés puede ser multilateral, ¿no? De ellos te exigen, multilateral te exige la garantía del gobierno. Por ejemplo, en el caso tienes de... que poner, tienes que chequear muy bien el endeudamiento de los gobiernos locales y provinciales, sí, porque muchas veces, yo recuerdo en mi época,
venían con endeudamientos externos que estaban fuera de lo que el Ecuador venía recibiendo. Por ejemplo, el Ecuador recibía préstamos que decía LIBOR más 1/4 y venían con LIBOR más 2. No podía aprobársele. Pero se supone que tú, como gobierno autónomo descentralizado, el rato que haces un endeudamiento externo necesitas del aval del gobierno. Solamente ha habido 2 casos en lo que va de estos años en Guayaquil para, no sé cómo se llaman, pero es esa vía aérea que van a hacer con los franceses, y los franceses les dijeron es el AID francés, realmente, que tiene ya operación en Ecuador. Nosotros no necesitamos el aval del gobierno porque confiamos en la seriedad del municipio. Pura del municipio. Eso es diferente. Yo creo que ahí pueden exonerarles de eso, ese tipo de... Pero hay que chequear y dar... Pero para el resto de municipios no hay ahora, posibilidad. Yo te diría algo. El equilibrio fiscal en el balance primario, que para beneficio de los que nos escuchan es el balance fiscal excluyendo el pago de intereses de la deuda, a mi criterio no es suficiente. Yo sí creo que debería haber una meta de equilibrio global, una meta de equilibrio general, alcanzable en cierto plazo, porque ¿cuál es el problema de esto? Que cuando tú le haces muy laxa la medida, puedes en el transcurso del tiempo diluir el esfuerzo fiscal. Y eso creo que no es sano. Pero bien, Mauricio, estamos hablando de que tenemos un déficit actualmente del presupuesto del gobierno central de alrededor del 7% del PIB. 7.6 dijeron ya. 7.6 ya. Entonces muy alto. Muy alto. Entonces, lo que está diciendo es que el déficit primario debe ser, después de 3 años, igual a 0. Porque con semejante deuda que tenemos, se está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr un déficit primario del 0. Es bastantísimo lo que tienes que reducir gastos para lograr un déficit primario igual a 0 en el año después de 3 años. ¿Qué es el déficit primario? Tal como vos muy bien le dices, los ingresos totales que el gobierno recibe por todo concepto menos los gastos por todo concepto. Entonces, eso es el déficit global, ingresos menos egresos. Déficit o superávit. Si quitas lo que paga por intereses de la deuda, tanto interna como externa, tenemos el déficit primario. Entonces, lograr un déficit primario de 0 significa hacer un esfuerzo tremendamente grande del gobierno para reducir gastos. Es verdad, Rodrigo, pero aquí ahí tenemos un problema. Tú puedes alcanzar a 0, pero la relación deuda-PIB para llegar a 40 se va a demorar 10 años, si no es más. ¿Por qué? Porque no te va a dar, los números no te dan, porque tú tienes este dato que cubrir 30% del presupuesto en pago de capital e intereses. Claro que el capital está bajo la línea, pero de todas maneras el peso de la deuda es tan grande que si tú no le aprietas un poquito no vas a llegar nunca a una relación del 40. No nunca, pero vas a demorarte mucho más en alcanzar. Mira. O sea, yo personalmente creo que la relación deuda-PIB de 40 al 2021 es casi una utopía. No, al 2021 imposible, creo casi yo. Una utopía. Pero así está el proyecto. Pero digamos... Es que así dice. Pues. Así está el proyecto. Sí, es bien difícil que él llegue al 40%, bien difícil. Pero lograr, al reducir tú con un déficit primario, en donde el déficit exclusivamente sea por las inversiones. ¿Qué te digo? No por las inversiones. Que el déficit sea por pago de intereses, el global. Que sea por ese monto de pago de intereses. ¿Cuánto vamos a pagar de intereses? ¿1,000? ¿1,200? Entonces, ese sería el déficit global, 1,200. Y un déficit global de 1,200 frente a los que estamos teniendo actualmente es 1.2% del PIB. Pongámoslo en términos prácticos. ¿Cuánto pagas anualmente en intereses a la deuda? 3,000 millones. Es lo que pagas. Ya, si tú quieres alcanzar 0, tú deberías equilibrar con 3,000 millones. ¿O no? ¿O estoy mal? Claro, sí. Ya, en un periodo de 3 años. Bajar gastos en 3,000 millones. Bajar gastos en 3,000 millones, pero en 3 años. Pero estás hablando de un exceso, no de 3,000, pues. Estamos hablando de un exceso de 7,000. Así es. Solo en un año. Claro. Entonces yo lo que te digo es que, yo sé que es difícil, Rodrigo, pero me parece que puede
terminar siendo un esfuerzo blando para el problema que estamos recibiendo. Ahora, claro, ¿dónde recorto? ¿Qué no genera un problema social y político? Ese sí es un tema que hay que ver. Claro. Pero me preocupa de que pongamos algo gradual, demasiado blando. A mi criterio, Mauricio, gradual es que tú apliques la dosis adecuada en el tiempo, pero no quiere decir que sea tibio. Mauricio, lo que ellos no hablan nunca de balance global. Lo que hablan es déficit del balance primario. Ese es el que dice que tienen que tener 0. Del otro no dicen nada. Entonces, que va a haber un déficit del otro, de 1,2, de 1,3, de 1,4, yo no sé, pero esto de reducir a 0 el déficit primario genera una reducción de deuda también. Una reducción de gastos, ¿no? Y además tienes tiempo, mira, Mauricio, de aquí a 3 años a realizar algún financiamiento que te permita, lo que vos has señalado, reducir el costo del financiamiento. Si tú tienes, por ejemplo, un apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario, vas a reemplazar las obligaciones. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, se van a ver obligados a hacer una ingeniería de la deuda externa, que es necesaria, de la deuda pública. Yo creo que tienen que hacer eso. Ahora, mira, lo que hicieron con el Banco Central, que me llamó la atención, que la deuda del Banco Central es una deuda casi a mediano plazo. Ya no hay, tienen que pagar en el año 2021 el capital de una parte de la deuda que tiene el sector público con el Banco Central. Así es. Entonces... Bueno, mis estimados amigos, qué pena se nos agotó el tiempo para tratar este tema. Nos quedamos todavía encarpetados con algunos asuntos. Como este es un proceso que va a seguirse discutiendo en la Asamblea y muy probablemente van a cambiar varios temas que hemos conversado, creo que habrá oportunidad en las siguientes entregas de nuevamente retomar algunos aspectos de este proyecto de ley. Esperemos que el análisis que hemos realizado les sea de utilidad a todos ustedes. Les agradecemos por su tiempo en escucharnos o observarnos, la confianza en este programa y estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.